Buenos días, hermanos. Desde este aislamiento voluntario, el 22 de marzo, quiero acercarme a ustedes a través de estos medios para darles una palabra de aliento en estos tiempos críticos que estamos pasando. Que nosotros, los que hemos confiado en Dios, sepamos realmente en quién es que hemos creído. Hoy quiero darles una enseñanza que he llamado la iglesia viviendo en tiempos de crisis. La iglesia viviendo en tiempos de crisis. Es una enseñanza acerca de las promesas de Dios, para que valoremos las promesas de Dios, para que nosotros sepamos que sin duda en estos tiempos la palabra de Dios es lo que nos sostiene. Sostuvo a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, de la iglesia primitiva, principios del siglo, y ahora en este tiempo es la palabra de Dios la que nos sigue sosteniendo. Nos vamos a basar en el Salmo número 11. Ustedes se van a poder leer el Salmo número 11 en casa una y otra vez. Si tienen otras versiones, háganlo. Pero quiero que ahí estemos centrados. Empecemos de una vez a mirar en el Salmo número 11, pero tengamos como primeramente una introducción diciendo que la palabra de Dios es el ancla para la vida tuya, para la vida mía, para la vida de un creyente. La palabra de Dios es el ancla para la vida del creyente, es decir, donde yo estoy agarrado firme, como cuando el barco que está ahí anclado en la playa, ahí cerquita de la playa más bien, y entonces vienen ventarrones, pero está anclado ahí en la roca y no se mueve. En estos tiempos nosotros estamos anclados en la palabra de Dios. En las páginas de la Biblia nosotros encontramos consuelo, fortaleza, dirección para cada situación de nuestra vida. Si nosotros optáramos por vivir sin la Biblia, nosotros entonces no tendríamos seguridad, no sabríamos en quién confiar. Por eso es que nosotros en este tiempo confiamos en la palabra de Dios, porque sabemos que allí hay seguridad. Esta es una de las épocas más difíciles que estamos enfrentando los cristianos de esta época y en nuestro país. Es una de las épocas más difíciles. Se ha perdido la seguridad, hay incertidumbre, hay temores, se ha perdido la unidad, hay ansiedad, hay desconfianza. Por eso es que debemos descansar en la palabra de Dios. Por eso es que debemos acudir a la presencia de Dios y pedirle que nos dé la sabiduría y la obediencia para hacer lo que a Él le agrada y nosotros poder tener paz en estos tiempos. El rey David sabía lo que era pasar por dificultades y aprendió a confiar en Dios. En 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 y 7, nosotros vemos allí como que el Señor le dio un triunfo cuando venció a aquel gigante Goliat. Y dice en esos versículos que aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Imaginan ese cántico, ¿cómo quedaría Saúl? La Biblia nos dice en el Salmo 11:3 que si fueren destruidos los fundamentos, entonces, ¿qué ha de ser el justo? Cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, debemos recordar que la palabra de Dios es el cimiento, es el fundamento de nuestra vida.
El rey David compara el cimiento de una nación con el de una edificación. Para que una casa se mantenga en pie, debe haber sido construida ¿sobre qué? Un cimiento firme. De no ser así, entonces se derrumbará ante cualquier temblor. ¿Por qué hoy la gente están derrumbados ante esto que está pasando? ¿Saben qué? No hay un fundamento fuerte, no hay un fundamento firme. Y así se derrumba una familia, se derrumba una nación, porque no tienen fundamentos firmes. Un cimiento sólido consiste en tener ley, orden, justicia, verdad, moralidad, decencia, integridad, imparcialidad y confianza. Cuando estos aspectos son abandonados, el cimiento comienza a desmoronarse y la nación se vuelve vulnerable. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar en medio de la crisis? Nosotros los creyentes, ¿cómo reaccionar en medio de esta situación que estamos viviendo? Ponga su mirada en Dios. El Salmo número 1 en la primera parte, ¿qué dice? En Jehová he confiado. ¿En quién estás confiando en este tiempo? ¿En quién estás poniendo tu mirada? En Jehová he confiado, dijo el salmista. Nuestra confianza debe ser completamente puesta en Dios. Usted y yo podemos decir en este tiempo, en el Señor estoy confiando. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos atentos a lo que Dios dice. Yo en este tiempo estoy atento a lo que Dios me dice, porque es que la palabra de Dios es actual, mis hermanos. Entonces, Jehová he confiado, pongo la mirada en el Señor. ¿Qué te dice Dios para esta época? Estás escudriñando las Escrituras. Dios tiene respuesta para esto. Dios tiene respuesta para esto. Entonces, pongamos nuestra mirada en Dios. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en lo que Él nos dice, entonces nosotros recibiremos dirección y el apoyo que necesitamos. ¿Quieres dirección para esta época? Pon tu mirada en Dios. Vas a recibir apoyo, vas a recibir dirección y vas a tener paz. ¿Cómo responde Dios cuando nosotros acudimos a Él? Porque es que Dios responde. Nos pone bajo su divina protección. Dios nos pone bajo su divina protección. Confiamos en Dios. Dios nos protege, hermanos. Estamos bajo la cobertura de nuestro Señor. Si andamos en obediencia a su palabra, entonces Él llega un momento en que le pone límites a estas pruebas, le pone límites a estos sufrimientos, a esto que estamos enfrentando ahora. Dios es capaz de ponerle límites, Dios tiene todo poder. Ahora vamos a hablar un poquito de esa soberanía de Dios en algunos versículos, pero sepan que Dios nos pone bajo su protección, hasta el punto de que esta protección se va hasta la eternidad. Miren 2 Corintios 5:8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso quiere decir que la protección está con nosotros, de tal manera que si por alguna razón nos tocara a nosotros el virus y llegáramos al punto de que nos fuéramos de esta tierra, pues hombre, dice el apóstol Pablo, aunque muchos no les guste esto, pero dice, yo quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Algún día nos va a tocar a todos. Entonces, Dios responde cuando acudimos a Él. Primero, poniéndonos bajo su divina protección. Segundo, Dios está disponible. Mira ese versículo 11, verso 4. Dice, Jehová está en su santo templo. El Señor no se ha ido de su trono. No se lo presta a nadie. En medio de estas crisis, está en su santo
templo. Él está allí, disponible para nosotros. Nada se ha salido de su control. Está dispuesto a escuchar tus peticiones, mis peticiones, cuando llegas a Él en oración. Este tiempo es especial para fortalecer nuestra oración, para levantar nuestra oración, para enseñarle a otros a orar. Nos pone bajo su divina protección, está disponible. Y cualquier necesidad que nosotros tengamos, contamos con sus promesas. Mira el versículo 4 y 5. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Dios tiene una perspectiva divina que le permite ver cada detalle de nuestra vida. Y ahora, como le permite ver cada detalle de nuestra vida, Él está viendo qué estamos haciendo nosotros. Está probando nuestra fe. Está probando tu fe, está probando mi fe. Y que seamos aprobados en estos tiempos en cuanto a nuestra fe. Usted y yo, mi hermano, no tenemos ninguna razón para sentirnos temerosos en este tiempo. Pues estamos seguros de nuestra relación con Dios. La palabra de Él nos dice ahí mismo que Dios aborrece la violencia y promete castigar a los malvados. Y si vos tenés una buena relación con Dios, ¿cuál es el temor? No tiene por qué haber ningún temor. ¿Qué actitud debe mantener el pueblo de Dios en medio de la crisis? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en medio de la crisis? Usted y yo debemos confiar en el Señor. Sin importar las circunstancias que enfrentemos, debemos confiar en Dios. A usted y a mí nos puede parecer que el Señor no está haciendo nada, que está inactivo, pero no es así, no es así. Si la situación empeora, eso no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. A Dios le encanta intervenir en medio de estas crisis. Y Dios espera a su pueblo que clame, que ore, a sus siervos, que confiamos en Él, que demostremos nuestra fe. Y Él espera un poquito para luego mostrar su poder, que siempre superará las expectativas de todos nosotros. Siempre lo ha hecho así, siempre lo ha hecho así. Acuérdense del ejemplo de Abraham y Sara. Les promete un hijo a una edad y se demora tiempo, 24 años más, para que las cosas fueran mucho más difíciles. ¿Para qué? Para que su poder se magnifique, cuando ya los hombres no pueden hacer nada. Debemos confiar en el Señor. Pero también debemos pedirle a Dios que nos purifique. Este es un tiempo, hermanos, cuando todo está así tan sumamente alborotado con todas estas cosas que pasan. No es un tiempo para que pedirle a Dios: ¿cómo estoy contigo, Señor? Es un tiempo para purificarnos, para nosotros los creyentes y para los incrédulos. ¿Y qué más? Ellos que están llenos de miedos. No será un tiempo para testificarles y decirles cómo estás con el Señor, si de pronto te tocara una cosa de estas. Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos purifique. Examine su vida. Pídele al Señor que nos muestre. Pidámosle que nos muestre si tenemos alguna cosa que no le gusta. Y luego, confiésese y arrepiéntase. Porque escúcheme, hermano, si usted le va a pedir al Señor que nos libre de todos estos virus, que nos libre de todas estas cosas, pero usted anda en desobediencia, entonces, ¿cómo va a esperar que el Señor le conteste? Es un tiempo, la actitud de nosotros no solo es de confiar en el Señor, sino de pedirle que nos purifique. Pero además, usted y yo debemos estar dispuestos
a exhortar a otras personas, hermanos, a los que no conocen. Aquellos que no conocen a Cristo se aterran con lo que está pasando, con lo que está estremeciendo al mundo. Y ellos buscan la manera de protegerse ellos mismos. Es el tiempo de exhortarles que levanten su mirada a Cristo, que es la única fuente de salvación. Usted y yo, como creyentes, tenemos la responsabilidad de compartir las promesas que tenemos de Cristo en tiempos como estos. Una más, otro comportamiento que debemos tener. Usted y yo debemos orar por un avivamiento. Habacuc lo dejó escrito. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y el día de tu ira, acuérdate de la misericordia. Este es un tiempo muy especial, es una oportunidad para un avivamiento. Miren, mis hermanos, a través de la historia, después de las crisis, siempre ha habido un avivamiento. Gente que no conocían a Dios quieren conocer a Dios. Gente que se habían alejado de Dios quieren volver a Dios. Usted y yo tenemos la obligación de orar por un avivamiento. Pongamos la mirada en el Señor, pidámosle un avivamiento para este tiempo. Es la oportunidad de hablarle a mucha gente. ¿Está buscando usted a Dios en medio de esta crisis? ¿O qué estás haciendo? Este es un tiempo maravilloso para buscar a Dios. Es un tiempo especial para buscar a Dios. Estos tiempos que por estas razones de el aislamiento voluntario estamos en casa, no es un tiempo para el ocio. No nos podemos volver ociosos. No, estoy en la casa y tengo un todo el día. No se ponga ocioso, porque acuérdese que una mente desocupada es el taller del diablo. Cuidadito con darle oportunidad al pecado en estos días, porque tiene mucho tiempo en casa. Busque a Dios en medio de las crisis. Lo está buscando. Escudriña las Escrituras para que el Señor le diga, le avise, le muestre todo lo que Él tiene, cómo Él está en control de todo. Además, cada crisis, cada situación difícil, Dios quiere un aprendizaje. Puedes aprender la lección de lo que está pasando. Dios te está dando una lección. Permítele pedirle al Señor permítete pedirle al Señor que te ayude a aprender esa lección. ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te está enseñando? Tal vez te puso en casa para que valores esa familia y que tú los mires y digas, esta familia, si los tocara ahora este problema de este coronavirus, ¿cómo actuaría yo? Y dale gracias a Dios que lo tenés allí y que podés orar por ellos. Aprende a conocer esos valores que Dios les dio a ellos. Es un tiempo para estar cercano y para bendecir la familia. Aproveche eso. Cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, uno ama al prójimo. Uno ama al prójimo. Y si ama al prójimo, entonces uno lo cuida. Entonces uno mira que esa persona tampoco se vaya a perder sin conocer a Cristo. Esos tiempos son especiales. Estás amando a Dios sobre todas las cosas. O amas más las cosas que Dios, porque aquí hay mucha gente que ama más las cosas que Dios. Y entonces les parece que ellos mismos pueden buscar la salida para estas situaciones y se han dado cuenta que no. Y eso de amar a Dios sobre todas las cosas es obedecerle a todo lo que Él dice. Por lo tanto, tenemos que obedecer a esas autoridades terrenales. ¿Estás obedeciendo las autoridades terrenales? Porque hay cristianos que son muy olímpicos y dicen, no, yo no tengo nada, a mí no me interesa, a mí no me pasa nada, porque es que yo tengo a Cristo y a mí eso no me toca. Pero las autoridades terrenales, dirigidos por Dios, dicen, guárdense, para que cuiden a sus hermanos, para que cuiden al vecino, para que cuidemos la gente. Tenemos que obedecer a las autoridades terrenales. Mis hermanos,
Son tiempos donde están pasando situaciones difíciles, pero también son tiempos donde nosotros necesitamos buscar a Dios, donde nosotros necesitamos aprovechar estos tiempos, tener un aprendizaje. No se pierdan esta oportunidad que Dios nos está dando, que vendrán otras crisis, pero con la experiencia de esta vez, nosotros seremos más fortalecidos en las próximas. Quédese con esos dos versículos que le dejo. Isaías 45, del 5 al 7. Y Amós 3:6. Para que usted entienda la soberanía de Dios sobre todos estos asuntos. Para que usted los entienda. Y para que usted pueda decir definitivamente: a Dios no se le ha salido nada de sus manos. Y entonces, permítame leer Amós capítulo 3, verso 6 para ustedes. Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal, escuchen, habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Leanse Isaías 45 del 5 al 7 y vean la soberanía de Dios en todos estos asuntos. Oro por ustedes, los tengo en mis oraciones desde que empezó esta situación. Cualquiera de ustedes que necesite una oración, hágamelo saber. Vamos a estar en contacto mientras el Señor nos vuelve a dar esa oportunidad de congregarnos y felicitarnos y bendecirnos por haber pasado invictos estos tiempos de crisis. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los guarde. Dios está con nosotros. Que Dios me les bendiga y cuenten conmigo en las oraciones que ustedes necesiten. Léanse estos versículos, repasen esta enseñanza, ahí tienen el bosquejito y fortalezcanse en el Señor.